Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas por los animales, una instancia organizada por Equipo de Protección Animal EPA Chile y Fundación Gestión Ética para la Dignidad Animal. Antes de comenzar con la temática que nos convoca el día de hoy, queremos pedirles disculpas por el atraso, porque sufrimos algunos inconvenientes técnicos que nos impidieron estar a las 6:30 en punto como estaba planificado. Pero felizmente todo se logró solucionar y acá estamos como todos los jueves para dar inicio a la charla correspondiente el día de hoy, que lleva por título Agricultura y Acuicultura Industrial Animal, Problemas de Bienestar Animal y Daño Ambiental, con el abogado Diego Plaza del Centro de Estudios de Derecho Animal, SEDA Chile. Pero antes de que Diego tenga la palabra, saludamos a Juan Carlos Oróstica López, representante de la Fundación Gestión Ética para la Dignidad Animal. Juan Carlos, cuéntanos, ¿cuál es a grandes rasgos el objetivo de esta charla? Bueno, también reiterar las disculpas del caso por los problemas técnicos. Hoy día Diego Plaza nos va a hablar de un tema súper importante y yo creo que por eso tanto la ansiedad de poder salir con la charla hoy día es porque nos va a hablar acerca de la agricultura y de la acuicultura, un tema que no se habla mucho en Chile respecto a qué es lo que está pasando con los animales en ese aspecto. Entonces, yo los quiero invitar a que ya de plano nos vamos a la charla. Pueden participar haciendo todas las consultas a través de la página EPA News. Los comentarios también los recibimos. Si nos quieren preguntar por interno también a los respectivos WhatsApp. O sea, hay formas para que usted participe y usted esté atento a lo que viene ahora. Así que un saludo, Diego. Juan Carlos, Luis Felipe, un saludo, un gusto. Igual, Saludos a todos los que estén conectados ahora. Y bueno, disculpen por las complicaciones técnicas que tuvimos en un principio, pero ahora ya estamos listos y dispuestos para comenzar a hablar de este tema que es súper importante, que supone una relación de explotación y utilización animal que está extremadamente normalizado cultural y jurídicamente, y que es bueno comenzar hablar de él, tanto a nivel netamente dogmático y jurídico, como también a un nivel más transversal en la sociedad, para ir adquiriendo conciencia acerca del mismo y eventualmente tender a cambios culturales que permitan mejorar la manera en que nos relacionamos con los animales no humanos. ujú. Así que ahora, un nuevo desafío técnico, voy a intentar compartir la pantalla. Vamos a ver qué sucede. Sigamos cruzando dedos. Sí, Ya. Ustedes me cuentan. ¿Se ve? Sí, Ya, yo lo perfecto. veo. yo también. Démosle entonces. Démosle. Bueno, entonces la charla hoy día se va a referir a la agricultura y acuicultura industrial de animales, también denominada como agricultura intensiva. Eh, bueno, la agricultura animal consiste en la cría y producción de animales para consumo humano, incluso también para consumo animal, porque también muchas veces los productos y subproductos que se obtienen de estos animales son utilizados para alimentar otros animales que también están siendo producidos para alimentar humanos y otros animales. Es un círculo que a veces no termina. Eh, y cuando hablamos de acuicultura, nos referimos básicamente a la producción de animales, al cultivo de animales en agua. Esto tiene lugar ya sea en jaulas, por así decirlo, que están ubicadas en el mar, en ríos, en fiordos, sobre todo en el sur de Chile, en fiordos, en la Patagonia, pero también existen cultivos interiores. Esto disminuye la posibilidad de escapes y también de contaminación, por así decirlo, cruzada respecto al ecosistema y otras especies, como lo vamos a ver. Ambas son industrias muy importantes en Chile. La agricultura de animales terrestres es particularmente importante respecto de cerdos y de aves. Existe también una importante agricultura de carácter
industrial de vacas, de vacuno, sin embargo, en una menor proporción respecto de las otras clases de animales que acabo de mencionar, a diferencia de otros países vecinos como Brasil, Uruguay, Argentina, que tienen un nivel de industrialización en la producción de carne de vacuno muy intensa. Y lo que respecta a la acuicultura, Chile es un importante actor en el comercio mundial acuícola, específicamente respecto de la producción de salmónidos. Los salmónidos no solamente contemplan al salmón del Atlántico, el cojo, sino también truchas y otras subespecies. Específicamente Chile es el segundo productor mundial de salmónidos en el mundo, mediante la utilización de cultivos acuícolas después de Noruega. Así que bueno, vamos a ver cómo es esto. Esta charla va a tratar unas 3, 4 diapositivas que se van a referir a una suerte de inducción general de lo que es la agricultura intensiva, y luego vamos a ver un poco con imágenes cómo se producen estos animales, para después tratar algunas consecuencias e impactos ambientales que este arquetipo de producción industrial genera en el medio ambiente y también en la salud humana. Bueno, ¿qué es la ganadería intensiva? Primero que nada, tenemos que tener bien claro las 3 etapas que existen o que anteceden a la producción de un trozo de carne, ¿ya? La primera es la producción de animales, o la ganadería propiamente tal, que es el objeto de esta charla. Consiste básicamente en la cría de animales y el engorde, muchas veces, estos animales para producir el máximo de carne posible antes del sacrificio. La segunda etapa se refiere al transporte del animal producido hacia el matadero, y la tercera etapa es el matadero. Y bueno, después podemos hablar de otras etapas posteriores, que básicamente la comercialización del producto ya listo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la ganadería intensiva o cría intensiva de animales? Bueno, básicamente es un diseño productivo destinado a maximizar la producción de kilos o toneladas, minimizando los costos. Generalmente este paradigma productivo va de la mano con la utilización de economías de escala, es decir, se produce cada vez más en mayor cantidad, en una mayor cantidad de espacio, para abarcar al máximo posible la demanda en el mercado, y así, mientras se produce más, se disminuyen los costos, y idealmente para quienes están detrás de estos sistemas, se van maximizando las ganancias. Pero también contempla una integración horizontal y vertical del mercado. Cuando hablamos de integración vertical, nos referimos que estas grandes industrias comienzan a desarrollar actividades que en un principio eran delegadas a terceros, como por ejemplo la producción de grano, el tratamiento de desechos, incluso en algunos casos, principalmente en otros países como Estados Unidos, incluso manejan los mataderos, ¿no? Y también una integración horizontal, es decir, el productor comienza a expandir sus fronteras de producción para producir productos, valga la redundancia, que pueden ser equivalentes, para intentar así abarcar la mayor parte o área en el mercado. Un ejemplo, por ejemplo, es AgroSuper, que bueno, desarrolla produce una gran cantidad de cerdos, de aves, y el 2018 adquirió el 24% de la propiedad de las salmoneras que existen en el sur de Chile. Es decir, maneja el 24% de la segunda producción mundial más grande de salmónidos en el planeta. ¿Ya? Bueno, este arquetipo de producción está destinado a producir productos derivados del ganado, vacas, cerdos, terneros, incluso aves. Esto lo digo incluso aves porque en algunos órdenes jurídicos las aves son tan discriminadas que no solamente están fuera de los cánones protectivos o de las leyes protectivas de animales, sino incluso no son considerados ganado. Pueden estar consideradas ganado en un sentido amplio, pero en un sentido estricto no lo están, y de manera que incluso las protecciones que están destinadas, que son mínimas y espurias a proteger a esta clase de animales, no comprenden a las aves. Y bueno, los productos principales obviamente es la carne, la leche y los huevos para consumo humano. Y la gran magnitud que supone este paradigma productivo genera estas preguntas. ¿Son acaso sostenibles desde un punto de vista ecosistémico, o son éticas? Bueno, es discutible, pero vamos a ver de a poco.
Es importante, pienso yo, cuando estamos hablando de agricultura intensiva, referirnos al ápice o a la máxima manifestación de lo que podría ser a nivel mundial la producción industrial de animales, que son las CAFOs, como se denominan en Estados Unidos, o operaciones concentradas de alimentación animal. Básicamente, las CAFOs son un modelo productivo que se desarrolló en Estados Unidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. El gobierno intentó dar un impulso a la economía desarrollando la producción agrícola. Hubieron muchos incentivos económicos, exenciones de impuestos, existía el paradigma o la máxima go big or go home, o anda a lo grande o mejor no produzcas. Y básicamente, si bien hoy en día las CAFOs son una categoría jurídica regulada en la ley norteamericana, la realidad material que existe detrás de la CAFO, este paradigma de producción, ha sido exportado a otros países del mundo, existe en Europa, en Asia y en Sudamérica. Principalmente respecto de carne vacuno en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Y en Chile existe un paradigma productivo similar, principalmente respecto de cerdos y de aves como la gallina, para carne, para huevo y también pavos, entre otros animales. Solamente para tener una noción de cómo está regulado esto en el país anglosajón. Una CAFO más o menos debe tener al menos 1000 unidades de animales. Una unidad de animal equivale a 1000 libras, que es alrededor de 500 kilogramos de animal vivo, lo cual equivale, por ejemplo, a 1000 vacas, para hacer una idea, 1000 vacas productoras de carne, 800 vacas productoras de leche, 2.500 cerdos de más de 25 kilogramos, 125.000 pollos destinados a producir carne, o alrededor de 80.000 gallinas ponedoras de huevos. Ese es el primer elemento, la cantidad de animales que están en un lugar determinado. El segundo elemento es el encierro por al menos de 45 días al año. Si bien hay animales que están encerrados toda su vida, su corta vida, en estas industrias, como por ejemplo las gallinas ponedoras de huevos, hay otros que simplemente son llevados en un determinado momento de su vida a estas instalaciones, que es básicamente en la fase de engorde, que es alrededor de 2 meses antes de ser faenados o ejecutados, si queremos hablar de una manera como más sincera con la realidad que sucede. Y esto tiene por objeto, como dije, el engorde. Generalmente, por ejemplo, a las vacas se le da grano con el fin de aumentar su peso de manera artificial, se le alimenta muchas veces al día y se les da el alimento en un espacio reducido del cual apenas pueden moverse. Esto con el fin de que no gasten energías en conseguir comida, que sería absolutamente lo contrario a llevarlas a pastar, porque no solamente estarían recibiendo menos energía o menos calorías del pasto, sino que tendrían que moverse alrededor de un campo para conseguirlo, y luego son llevadas al beneficio, como quizás cínicamente se habla en la legislación chilena. Cuando se habla de la faena, se habla del beneficio, cuando en realidad poco o nada de beneficio tiene respecto a un animal su ejecución después de una vida de encierro. Otro elemento importante de esta forma de producción industrial es la cantidad de desechos orgánicos que se produce, sobre todo en las instalaciones en que se produce vacas, y un poquito en menor medida cerdos, y en menor medida también aves. La vaca produce mucho desecho, estamos hablando de orina y de fecas. Generalmente, como vamos a ver después en algunas imágenes, existe una suerte de rejas debajo de los pisos donde están alimentándose, donde tiran sus desechos, y estas son tratadas en unas verdaderas lagunas o piscinas de feca, o en otras ocasiones simplemente son vertidas en cursos de agua. Esto implica, ya sea cuando son vertidas en curso de agua, cuando son tratadas en estas lagunas, para después, con esa misma agua, regar los cultivos que tienen en estos mismos campos para alimentar a los animales, generan efectos ambientales, impactos ambientales importantes que vamos a ver después. Y obviamente también un elemento importante que quizás es el foco de esta charla son los problemas de bienestar animal que supone el tener un animal confinado durante toda o la mayor parte de su vida en espacios reducidos,
lo cual supone un nivel de estrés y vulneración de su dignidad inherente gravísimo. Esta situación de estrés implica que los animales se automutilan o se atacan entre sí mismos. Se produce una inmunodepresión de su salud, lo cual lo hace más proclives a enfermarse, y también producto de esta falta de distanciamiento social, se produce una proliferación de enfermedades. Y todo esto va de la mano con la utilización de antibióticos, que son utilizados de manera ya ni siquiera reactiva frente a las enfermedades que sufren, sino incluso preventiva. Esto evidentemente debilita la salud del animal, genera un perjuicio en su bienestar, y también supone una amenaza para la salud del humano, que básicamente está comiendo un producto repleto de químicos y hormonas. Y también tiene el gran problema, como lo vamos a ver después, que el exceso de antibióticos muchas veces desemboca, tal como lo señalan muchos estudios al respecto, en la generación de bacterias resistentes a los antibióticos. Y bueno, como podrán suponer, existen un montón de prácticas crueles, usuales, que se han venido utilizando desde antaño en la producción industrial de animales, que si nos olvidáramos de plano de la producción industrial de animales y de su contexto, estas prácticas crueles podrían ser consideradas perfectamente como hechos de crueldad animal, que podrían ser punibles por la legislación penal y condenadas también por las leyes proteccionistas de animales. Pero se genera una situación cultural de normalización de estas en un plano netamente discursivo cultural, pero también en un plano jurídico. Y es normal que en los distintos ordenamientos jurídicos, en los distintos sistemas legales, existan leyes que permiten la realización de estas prácticas, las normalizan y las regulan. Diego, ¿Sí? una consulta en ese sentido. Ok, tú mencionaste hace algunos minutos de que el tratamiento que se le da a los animales en la industria perfectamente podría ser constitutivo de un delito de maltrato animal que está penado en el Código Penal, pero a su vez diste cuenta de que hay normas que establecen, por llamarlo de alguna forma, una excepcionalidad a la actividad para que no sea penado como maltrato animal. ¿Podrías profundizar un poco ese punto pensando en la realidad chilena? Sí, eso es justamente lo que vamos a ver ahora, en esta Perfecto. diapositiva. Esto es la siguiente, pero necesitamos como tener en cuenta un poco cómo está regulado en Chile, porque es problemático, y me encantaría, si es que existen ahora abogados que estén viendo esta exposición, que lo mediten, y me encantaría recibir feedback al respecto, porque es súper interesante y podrían incluso podrían haber problemas de constitucionalidad respecto a las normas que normalizan estas clases de prácticas usuales y acostumbradas en los animales en la producción industrial. Está la Vamos a ver. abogada María Celeste Jiménez en línea. ¿Sí? Sí, puso, hola, Seco Diego. Esos fueron sus comentarios. Muchas gracias, María Celeste. Entonces, esto va también para ti, María Celeste, para que le des una vuelta a ver qué opinas. Porque, bueno, ahora estoy súper entusiasmado respecto a esto, a ver qué les parece. Básicamente, entonces, como les conté, tenemos que tener en cuenta dos ideas. La primera, la división de etapas, lo que dice relación en un sentido muy amplio con la producción de animales, que es la producción en sí misma del animal, luego la segunda etapa del transporte hacia el matadero, y en la tercera etapa, que es la faena. Eso por un lado tenemos que tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, para la gente que no es abogada, voy a tratar de hacerlo súper sencillo. Básicamente, en nuestro ordenamiento jurídico existe una jerarquía de normas. La Constitución es la norma fundamental, la que tiene mayor jerarquía. En términos muy generales, luego viene la ley, y en términos muy generales también luego viene el reglamento. El reglamento tiene que ser dictado de conformidad a la ley, y la ley dictada de conformidad a la Constitución. O sea, tienen que obedecerse en ese orden. O si no, pueden haber problemas de constitucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Chile existe una ley respecto a la acuicultura, que es la Ley General de Pesca y Acuicultura,
que tiene normas respecto de las 3 etapas. También tenemos una norma de protección animal, que también contempla normas de las 3 etapas. Y luego, respecto de la producción de animales terrestres, en sentido amplio, solamente existe una norma de carácter legal que regula la 3ª etapa, que es la ley de la carne, que la vamos a ver después, que básicamente es la ley 19.162 sobre sistema obligatorio, clasificación de ganado, funcionamiento de mataderos, frigoríficos y establecimiento de la industria, o la ley de la carne, es un nombre muy largo. Pero, ¿qué es lo que sucede con respecto del transporte, que es la 2ª etapa, y la producción en sí, en sentido estricto, que es la 1ª etapa, solamente está regulado por reglamentos? A ver, entonces, ¿qué es lo que señala el reglamento de protección de animales? Es de protección de animales, es lo más paradójico, en la producción industrial, es decir, el reglamento que regula la 3ª etapa. Este es el decreto 29 del 2012 del Ministerio de Agricultura. Este reglamento normaliza o incluye dentro del discurso jurídico chileno esta forma de producción industrial que es la ganadería intensiva y las operaciones de confinamiento. Así, en su artículo 2, letra B, habla de la producción industrial y señala que es la que se realiza con fines comerciales, en la cuales los animales se encuentran confinados durante una o varias etapas de su sistema productivo. Es básicamente lo que hablamos recién. Define confinamiento también, como el manejo de animales, una suerte de técnica de manejo de animales, en una superficie habilitada para ello, son mantenidos en estabulación permanente, es decir, es restringida su libertad ambulatoria, y toda su alimentación y bebida se ofrece en un lugar específico. También lo que hablamos antes, que es con el fin de producir el engorde, evitar de que gasten energía y que todo eso se abulte, obviamente, en una remesa más sabrosa para el producto. Y luego tenemos estas prácticas usuales y crueles, a las cuales me referí en la diapositiva anterior, en su artículo 7. Todo manejo, como la castración, que muchas veces es sin anestesia, el descorne, el despalme, el corte de cola, algunas técnicas de identificación como el marcaje al fuego vivo o el corte de orejas y el corte de pico, entre otras, es decir, estas no son las únicas que está reconociendo el ordenamiento jurídico, deberán efectuarse de manera tal que se minimice el dolor y el sufrimiento animal. Es decir, esta norma nos está señalando que estas prácticas van a ser aceptadas en el ordenamiento jurídico. No lo señala expresamente, sino que parte de la base de que están aceptadas. Lo hace de una manera elegante, o si queremos, de una manera cínica. Y luego diciendo que, porque este es un decreto de protección de los animales, entonces de manera que se minimice el dolor. Es súper paradójico, porque si se trata de una norma que tiene por objeto proteger el bienestar de los animales, es contradictorio de que se esté regulando prácticas como castrar a un cerdo sin anestesia, cortar el pico a una gallina para que no pique a las otras gallinas en una situación de encierro o estrés, entre muchas otras que vamos a ver después en profundidad. Sin embargo, respecto de la producción acuícola, parece ser más esperanzadora la ley, porque no solamente es un reglamento, sino que es una ley la que establece el artículo 13F, es el artículo único del párrafo destinado al bienestar animal en la producción acuícola, y señala que la acuicultura tiene que contemplar normas que resguarden el bienestar animal y procedimientos que eviten el sufrimiento innecesario. Esto parece ser positivo, sin embargo, tiene dos trampas muy grandes. La primera es que el ordenamiento jurídico no establece un deber de resguardar el bienestar animal para las compañías, para las productoras acuícolas, sino establece el deber de contemplar normas. Y los privados no contemplan normas, sino es el Estado y es el Ministerio de Pesca y Acuicultura, y también son los órganos administrativos rectores los que tienen la obligación de dictar estas normas. Y se hace muy dudosa la posibilidad de demandar al Estado o a algún órgano para que cumpla el deber de crear normas que resguarden el bienestar animal. Básicamente podrían haber problemas de legitimación activa o pasiva, y también podría simplemente el tribunal o el órgano respectivo señalar, no, pero existen normas de bienestar animal. Así que eso se torna inútil y se va prácticamente a la basura. Y luego la segunda parte... ¿Sí? En el caso de la acuicultura, los que tienen que fiscalizar toda esta ley es el Cernapesca. El Cernapesca es el órgano fiscalizador fundamental, claro, de la actividad pesquera y acuícola. Ya. Sí es. Okay.
Y, bueno, también contemplar procedimientos que eviten el sufrimiento innecesario. Acá sí que podríamos decir de que el deber de contemplar procedimientos se asimila a la nomenclatura de procedimientos productivos. Acá sí que el sujeto pasivo, el que está obligado a cumplir esto, es el productor. Sin embargo, ¿qué es el sufrimiento innecesario? Les voy a poner un ejemplo. Como les dije, somos el segundo productor mundial de salmón. El salmón tiene un ciclo de vida muy maravilloso, que básicamente consiste en esto. El salmón nace arriba de los ríos, el salmón es endémico de los mares del norte, de Canadá, Estados Unidos, Alaska, Islandia, Noruega, Alemania en el norte, y bueno, en general los países escandinavos. Entonces ellos nacen en las partes como superiores de los ríos, nadan río abajo hasta el mar, donde permanecen hasta los 2, 3 años, cuando alcanzan su madurez sexual, y luego nadan contra la corriente todo el río arriba para llegar a exactamente el mismo lugar donde nacieron. Los científicos han investigado cómo sucede esto, y en la parte superior de la nariz el salmón tiene una suerte de brújula, por así decirlo, que le permite navegar de acuerdo al magnetismo de la Tierra, que es un sistema similar al que ocupan algunas aves migratorias y otros animales. En todo este ciclo de salmón, el salmón puede llegar a nadar más de 9.000 kilómetros en su vida. O sea, Chile es de largo, tiene un poco más de 5.000 kilómetros. O sea, imagínense todo lo que nada. Sin embargo, por lo general, es muy raro que una jaula acuícola exceda los 200 metros de largo. O sea, si ustedes se sienten encerrados en sus casas con el tema de la pandemia, imagínense nadar en su vida 9.000 kilómetros y estar en 150 metros de largo hacinado con un montón de otros peces. ¿Esto sería sufrimiento innecesario o necesario? ¿O por qué la ley habla de un sufrimiento que es necesario? Y es básicamente porque esta cláusula, el sufrimiento necesario o innecesario, es un concepto válvula que permite a las normas destinadas al fomento productivo de esta clase de animales manejar un poco y dar un poco de cancha para que las empresas jueguen. Básicamente, el encierro de un salmón en una jaula no se va a considerar un sufrimiento innecesario, porque si no, todos los cultivos acuícolas estarían violando el artículo 13F, sino que el Diego, sufrimiento va a ir a otras formas de clases de maltrato animal que son mucho más agravados. Cuéntame. Diego, sí, mira, precisamente el sufrimiento innecesario es, como tú decías, eh, una frase o un concepto válvula que ocupan muchos otros que también son crueles con los animales, los maltratan. A nosotros nos tocó escuchar mucho este concepto, incluso defendido por veterinarios, en el tema de la carrera de galgo, por ejemplo, en donde los galgueros y los técnicos que defendían las carreras de galgo nos decían, bueno, no es sufrimiento innecesario porque el galgo es un especialista, es un deportista que corre. Y en este caso, eh, ¿qué podrían decir las salmoneras? O sea, deben decir, bueno, el salmón está hecho para el salmón, el cerdo, la vaca, el ave, todos los animales que tú nos describes. Entonces, significa que están hechos para el consumo. Por lo tanto, esa es como la regla general o lo que está normalizado, es el consumo. El consumo es el que produce toda esta cantidad enorme de animales que tú nos describes. eh, por lo tanto, ¿qué pasa ahí con el consumo? Bueno, yo creo que la necesariedad del sufrimiento no está establecida con respecto a la etología del animal, ni tampoco creo que esté tan asociada con el consumo o el valor nutricional que, por ejemplo, el animal que está sufriendo necesariamente representa para el humano que lo consume. Yo creo personalmente que está más relacionado con el aspecto económico o productivo que supone la producción de ese animal para la economía. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el salmón, existen distintas formas de matar al salmón, por ejemplo, en la pesca. Cuando se pesca un animal, un pez, este se deja asfixiar. Ustedes pueden imaginarse cómo es una muerte de privado de oxígeno, ¿ya? De manera que en algunos países han intentado desarrollar métodos de ejecución o faena de los pescados en cultivos acuícolas que serían un poco más humanos, entre comillas.
con humano, lo que quieren decir estos órdenes jurídicos es que es un poco más, ¿cómo podríamos decirlo?, beneficioso. Quizás incurriendo en una confusión cultural como que el humano es bueno en sí mismo, lo cual es discutible, de acuerdo a las posturas filosóficas. Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, existen métodos de electrocución del pescado, que para algunos es más, comillas, humano que la asfixia. En otros casos se utiliza espuma, pero lo que existe es cierto consenso en que no es humano o es inhumano es, por ejemplo, el cortar con un cuchillo al pescado a lo largo y dejar que se muere y que básicamente sus órganos se salgan de su cuerpo. Pero ¿qué pasa? Muchos que han abogado, porque existen papers de que hablan de cómo debería ser la faena humana de un pez, algunos proponen algunas formas, como el caso de la espuma, lo cual es dudoso porque igual supone una asfixia, pero muchas veces no es lo más económicamente viable. Y a veces es más económicamente viable simplemente sacar al pez y dejarlo que se asfixie en un tambor grande, ¿ya? Pero también hay matices, por ejemplo, una práctica que se hacía en la acuicultura a nivel mundial era sacar al pescado y dejarlo en hielo. Y básicamente esto permitía de que el pescado llegara más fresco a donde iba a ser distribuido. Y esto puede ser normal para las personas que viven en comunas costeras, cuando uno va al mercado y está el pescado muerto y uno le pone el dedo y el pescado mueve la boca. Es básicamente porque implica una muerte dolorosa que puede durar hasta 48 horas del pescado agonizando, respirando una cantidad mínima, y todo esto para tener un producto más fresco. Así que, al menos esa es como mi postura. Yo pienso que el sufrimiento necesario está determinado, o son cláusulas que están contenidas en leyes que tienen por objeto el desarrollo productivo económico de un área y no la protección de animales, en este caso la Ley General de Pesca y Acuicultura. Son básicamente dos áreas económicas respecto de los animales marinos, bueno, no solamente marinos, animales acuáticos, y que básicamente no dicen relación con la protección del animal en sí. Diego, Cuéntame. María Celeste Jiménez menciona, mi aporte, el Código Penal no distingue y la mención de sufrimiento innecesario no está fuera de la discusión por el derecho penal. No hay exclusión de conductas a priori, sino siempre la posibilidad de evaluar. El tema es que debemos someter a la justicia esto en el camino a promover mejor y más precisa legislación y un Servicio Nacional de Protección Animal que establezca criterios claros, precisos. Solo así se podría salvar un poco de la intervención penal. María Celeste Jiménez, abogada. María Celeste, esto te va a encantar. Lo que viene en la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a la Ley de Protección Animal. La Ley de Protección Animal señala en su artículo 5 que los establecimientos destinados a la producción industrial de animales y sus productos deberán contar con, uno, instalaciones adecuadas a las respectivas especies, es decir, de nuevo, por ejemplo, con el salmón, como está en 150 metros, ¿ya? Y respecto a las respectivas especies y categorías animales, para evitar, uno, el maltrato y el deterioro de su salud, ¿ya? Esto, ¿cómo lo conciliamos con esto? Con la castración, el descorne, el despalme, el corte de cola, técnicas de identificación y con el confinamiento en sí mismo. Bueno, la Ley de Protección Animal, y volviendo un poco a las tres etapas que es la producción, el transporte y la faena, contempla normas respecto de las tres etapas, ¿ya? El artículo, por ejemplo, bueno, es súper importante tener en cuenta la norma del artículo 17 de la Ley de Protección Animal, que señala que las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán supletoriamente a lo dispuesto, bueno, en una serie de leyes que colaciona el artículo, entre ellos la Ley General de Pesca y Acuicultura, es decir, cada vez que la Ley General de Pesca y Acuicultura esté en conflicto con la Ley de Protección Animal, va a primar la primera, es decir, que está, la que está destinada a regular esta actividad productiva, va a primar por sobre el bienestar animal. Es decir, podemos ver cómo para el legislador chileno el bien jurídico que supone el desarrollo económico, la actividad privada, es superior al bienestar animal.
y también contempla, respecto de lo que nos interesa, la ley de la carne, que como dijimos, se refiere únicamente a la tercera etapa, que es la faena, la clasificación del ganado y el expendio de carnes en los establecimientos que faenan la carne. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto es lo importante y lo que me gustaría que lo reflexionaran los abogados. ¿Qué es lo que sucede con el decreto número 29, que es el decreto o el reglamento de protección animal en la producción industrial, que establece el confinamiento animal, la producción industrial, podríamos decirlo, intensiva, y estas prácticas usuales y crueles? ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que la ley de protección animal en su artículo 4 se refiere al transporte de los animales, ¿ya? Y luego señala de que un decreto regulará este tema, que es básicamente el decreto número 30 del 2012. Luego el artículo 11 se refiere a la tercera etapa, al sacrificio. También señala que un decreto regulará esto, el decreto 28 del 2012. Sin embargo, el artículo 5, que se refiere a la primera etapa, a la producción de los animales, no se refiere a reglamento alguno, simplemente señala que deberán contar con instalaciones adecuadas a la especie y categorías de animales para evitar su maltrato y deterioro de salud. Entonces cabe preguntarse qué es lo que sucede con el decreto 29. Ahora, no quiero inducir engaños a nadie porque es muy normal de que las leyes, sobre todo cuando regulan temas muy técnicos, regulen a grandes rasgos los temas y básicamente las especificidades son reguladas por reglamentos, básicamente con el feedback de técnicos y de gente que es mucho más especializada en el tema y puede generar una mejor norma que nuestros diputados y senadores. Sin embargo, al margen de que la ley efectúe esta delegación o esta remisión a un reglamento que deberá crearse, como en el caso del artículo 4.12, el Ministerio del Rubro, en este caso el Ministerio de Agricultura, tiene potestad reglamentaria, el presidente también, y esta potestad también puede ser delegada a otros órganos. Así que no quiero decir que este decreto exista solamente por existir o sea inconstitucional por el hecho de que no existe una remisión del artículo 5. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de la jerarquía de normativa, dijimos que la ley tiene que ser dictada conforme a la Constitución y el reglamento conforme a la ley. Entonces el artículo 5 señala que deberán contemplar estos establecimientos e instalaciones adecuadas para especies y categorías de animales para evitar el sufrimiento, el maltrato y el deterioro de su salud. ¿Cómo puede ser de que un reglamento luego básicamente legitime prácticas que son absolutamente contrarias al núcleo esencial, medular y protectivo del artículo 5? Es dudoso. Entonces, esta brecha que existe entre el artículo 5 y la forma en que el reglamento 29 regula, el decreto 29 regula el artículo 5, es cuestionable. Y esta brecha se hace mucho más intensa si tenemos en cuenta que pareciese que el artículo 5 se basta a sí mismo y es autosuficiente. Porque a diferencia del artículo 4 que regula el transporte y el artículo 11 que regula el sacrificio, no existe una remisión del legislador a que se tenga que dictar un reglamento respecto de ello. Así que sería súper interesante esto de cómo interactúa este reglamento que tiene una jerarquía normativa inferior con la ley de protección animal y más aún con el Código Penal, que también tiene un carácter de ley y no de reglamento. Y sería súper interesante algún abogado que quiera intentarlo, intentar una acción de maltrato animal fundada en estas prácticas usuales y crueles que vamos a ver a continuación. Diego, ¿Qué podrían decir los órganos respectivos de los tribunales y quizás, ¿por qué no, el Tribunal Constitucional? Diego, 2 puntos. 1, María Celeste Jiménez, la abogada, dice: por eso insisto que no sacamos nada con llevar a los animales a la Constitución en lo declarativo, sino va de la mano con la creación de una orgánica estatal que vele por los derechos asociados a los animales. Y en segunda instancia, Zoom no está jugando una mala pasada, se escucha el audio, pero el power se quedó pegado en la primera diapositiva. ¿En serio? Sí. No. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Entonces, ¿podrías tú cerrarlo? Ahí lo cerré. Y ahí compartimos de nuevo. Ahí sí. Un momento. Que hay un desfase entre Zoom y las redes sociales. Yo creo que ahí podría verse. ¿Qué ves tú, Juan Carlos?
Juan Carlos. Sí, lo voy a revisar. Voy a revisar cómo lo estoy viendo porque estoy solo del celular. Ah, ya, Entonces voy a ok. revisar ahora. Voy a revisar cómo está saliendo. A ver. ¿Podríamos hacer la presentación sin el power? Podríamos, pero básicamente se va a perder todo el material gráfico que viene ahora a continuación. Porque sigue pegado en la primera diapositiva, Diego. Eso es lo que pasa. A ver, trata de avanzar con el fin de si se genera un cambio. Ya, vamos a intentarlo una vez más. Sí. A ver. Ahí, ¿qué se ve? Yo lo veo internamente, pero externamente sigue la diapositiva. A ver. Qué lamentable. Sí, Zoom siempre nos juega mala pasada. Bueno, ahora debería poder verse básicamente gallinas. Las condiciones en las que viven. No, no hay caso. Ya, no importa. Entonces prescindamos del PowerPoint. De hecho, María Elena Casanova dice sale solo la primera lámina. Ya. Entonces, sigamos así nomás. Bueno, básicamente, ya. Como decíamos, ahora, bueno, vamos a hablar un poco de cómo viven los animales. Diego, Luis Felipe, Uh-huh. les tinca que por último después, porque como la gente no está viendo ahora el Power, después lo podamos compartir en algún minuto en redes sociales o de alguna manera para que sea un poco coincidente con lo que va a hablar Diego. Sí, por supuesto que lo podemos hacer. Ok. Ya, bacán. Entonces continuamos. Ya, continuamos. Sí. Entonces, bueno, básicamente, cómo viven los animales, traten de imaginárselo o pueden hacer el ejercicio de buscar en Google. Va a ser un poco más difícil, pero bueno. Las gallinas, básicamente existen 4 formas de producirlas. Las gallinas ponedoras de huevos. Una son las jaulas de batería, que son jaulas extremadamente pequeñas en las que viven 4 o 5 gallinas. Muchas veces las gallinas, el cuello de las gallinas sobresale por entre las rejas superiores de estas jaulas cuadradas, lo cual supone una vida de confinamiento y estrés, sufrimiento y de favorecimiento material de transmisión de enfermedades. Por otro lado, existen otras jaulas que son las jaulas enriquecidas o mejoradas, como se señala. Son jaulas un poco más altas, de manera que la gallina no topa con el techo, su cuello no sobresale entre las rejas superiores del techo, y también contiene unas pequeñas divisiones, como unos pequeños plásticos, por así decirlo, que generan unas pequeñas recámaras dentro de la jaula en que la gallina puede entrar y poner sus huevos, ¿ya? Esto es súper importante porque etológicamente la gallina, al momento de poner un huevo, tiende a alejarse y es como una situación súper estresante, cuyo estrés aumenta cuando está confinada o está encerrada o está cerca de otras gallinas. Así que eso solamente aumenta el sufrimiento y el estrés que sufre el animal en las típicas jaulas de batería. Muchas veces también se habla de las gallinas libres de jaulas o cage free. Eso sería bueno que se pudieran buscar en Google Imágenes. Básicamente, la manera de reproducción de estas gallinas son en galpones gigantescos, que existen suerte de divisiones como en las paredes, donde las gallinas se suben o pueden volar hacia abajo o bajar por una suerte de escaleritas que tienen, pero también el nivel de confinamiento es bastante intenso. Y la otra forma de producir los huevos son las gallinas de campo o free range, pero básicamente la libertad ambulatoria de estas gallinas está súper limitada. Obviamente supone una mejoría respecto a los 3 métodos anteriores, pero generalmente existen rejas alrededor del granero en el que están viviendo y se les deja salir por algunos momentos al día. Así
solamente como a modo de ejemplo, de un pésimo ejemplo en realidad, en Estados Unidos se considera una gallina que pone huevos free range, cuando al menos el productor la deja salir 2 horas al día fuera de este establecimiento gigantesco en la cual están hacinadas. Así que básicamente pueden estar legalmente 22 horas encerradas y ser igual vendidas como huevos de gallina libre o de campo. Los pavos también son producidos de una manera similar. Bueno, me encantaría que puedan ver la imagen, es súper lamentable. Son criados en grandes galpones en los cuales ni siquiera existe, muchas veces no existe un espacio suficiente para que otro pavo pueda estar al lado del pavo de que se trate. Este tipo de agricultura se da en Chile y ha sido generador de problemas ambientales importantes. De hecho, en EPA News vi una noticia que esto sucedió esta semana o la semana pasada, tengo entendido, en La Ligua, que existe una granja de Socraval que tiene malos olores desde hace 15 años. Sí. Y básicamente hubo un diputado que trató de hacer algo, de oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente, y esto se habría debido a que se hizo un movimiento, o básicamente se revolvió esta suerte de lagunas en los cuales están depositados los desechos. Y esto no solamente genera malos olores, muchas veces ruidos también, estos establecimientos, sino además genera una contaminación del suelo, del subsuelo y del aire. Bueno, los cerdos también viven en condiciones de hacinamiento gigantescas. Bueno, no pueden ver las imágenes. Los cerdos son animales maravillosos, son más inteligentes que los perros, tienen la capacidad de utilizar herramientas. Eso es importante porque incluso no todos los simios tienen la capacidad de utilizar herramientas, y generalmente la utilización de herramientas es símbolo de una inteligencia superior. Sin embargo, viven en estas condiciones horrorosas. Las vacas también, después van a poder ver las imágenes, una forma de producir a las vacas en esta fase de engorde y confinamiento de CAFOS son una suerte de verdaderas ruedas gigantescas, en las cuales, como una suerte de reloj, para que se lo puedan imaginar, en la cual cada división de un segundo de un reloj es una vaca que tiene su cabeza introducida en esta suerte de rueda, y abajo de su cabeza tienen alimento y agua. Y están básicamente inmovilizadas, no pueden moverse ni hacia atrás, ni hacia adelante, ni hacia un lado, y solamente están ahí para ser engordadas. Por lo general, debajo de donde están estas vacas alimentándose, tienen unas verdaderas rejas que están repletas de estiércol, de manera que la vaca come y hace sus necesidades en el mismo lugar, y eso implica que la vaca, cuando está exhausta e intenta echarse en el suelo, está repleta de estiércol y orina. Esto también obviamente influye en la generación de enfermedades, y de nuevo tenemos que colacionar la necesidad de estar medicando constantemente a estos animales. Diego, bueno, sí, cuéntame. en ese sentido, si bien tal como tú señalabas, hay normativas excepcionales para el uso de los animales en la industria, ¿podríamos eventualmente presentar alguna acción de denuncia por maltrato animal frente a condiciones deplorables en que estén esos animales, pensando, por citar un caso, los salmones que están hacinados en la jaula y que eso repercute en la generación de poco oxígeno para ellos y lo cual, entre otros elementos, genera una alta mortandad de los salmones, por citar un caso? ¿Podríamos hablar de un caso de maltrato animal más allá de las excepcionalidades legales? O sea, yo creo que sustantivamente, claramente es un caso de maltrato animal, de que podemos ejercer alguna acción, podemos hacerla, de que va a fracasar esa acción, yo creo que en un 95% ¿Por qué? te podría asegurar de que va a fracasar. Tenemos que recordar que muchas veces, bueno, acá existen normas que están normalizando estas prácticas, existen también normas de rango legal que están diseñando un esquema que favorece a la industria, y básicamente la normalización de esta clase de actos de crueldad animal no solamente existe en Chile, sino alrededor del mundo, y tenemos que pensar de que, bueno, los jueces son, al fin y al cabo, seres humanos.
¿ya? Ujú. Y muchas veces puede verse un juez, si me pongo yo en el ejemplo, verse más proclive a fallar de acuerdo al status quo que a salir con alguna interpretación iconoclasta de lo que es el bienestar animal y una afectación importante a las normas jurídicas que regulan las distintas áreas productivas de la cual y sobre la cual se para un país como Chile. Pero sí, o sea, yo creo que y eso es una tarea que tienen los abogados y me alegro mucho que hayan muchos abogados ahora que están interesándose en esta área del derecho, porque esto es un ensayo de prueba y error. Yo creo que hay que comenzar a intentar a utilizar distintos remedios jurídicos, desde los más clásicos hasta algunos más inespecíficos, y ver cómo reacciona la justicia respecto de ello y también obviamente los legisladores y la administración del Estado con sus facultades regulatorias y fiscalizadoras. Bueno, acá tenía una imagen en la cual aparece el ciclo de vida más o menos de un animal, objeto de agricultura intensiva, y cuánto vive en realidad. Por poner un ejemplo, un cerdo puede vivir hasta 12 años, sin embargo, en un esquema de agricultura intensiva son ejecutados a los 6 meses de edad. Una gallina que es criada para carne, bueno, una gallina puede vivir hasta 8 años, pero son ejecutadas a las 6 semanas. Cuando se producen gallinas con el objeto de producir huevos, quienes corren la peor de las suertes son los pollitos macho, ¿ya? Porque obviamente los pollitos hembra son criados para luego producir huevos. Los pollitos macho son básicamente triturados vivos para generar comida de baja calidad como nuggets, como comidas congeladas, como alimentos para perros o como alimentos para otros animales. Una vaca puede vivir hasta 20 años, sin embargo, si es criada para producir leche, no vive más de 4 años. Si tenemos en cuenta de que alrededor del año alcanza su madurez sexual y es básicamente, hablemos las cosas como son, violada o inseminada artificialmente por la fuerza, cuando tiene 1 año, significa que alrededor de 3 o 4 violaciones seguidas luego es ejecutada. Mientras que una vaca que es criada para carne vive menos, no vive 4 años, sino que vive alrededor de 18 meses. Bueno, también, ¿qué es lo que sucede? Un problema similar como sucede con los pollitos machos respecto de las industrias que generan huevos o que tienen gallinas ponedoras. Es una situación similar a lo que sucede con los terneros, ¿ya? Las empresas que tienen vacas que están destinadas a producir leche solamente les sirven las crías que son hembra. Y antiguamente, a nivel mundial en distintos países como Canadá y Estados Unidos, lo que se hacía con estas crías, estos bebés machos, es que simplemente se les mataba y se les botaba a la basura, o a veces incluso se les botaba a la basura vivos, evitando obviamente gastar espacio y dinero en alimentar a un animal que era inviable económicamente y evitando obviamente que éste se robara la carne, o sea, perdón, se robara la leche de su propia madre, porque obviamente la leche es para nosotros, para hacer queso, para hacer yogur, para hacer productos lácteos. Sin embargo, se empezó a desarrollar una práctica productiva extremadamente cruel en Canadá y en Estados Unidos y también en Europa. Han habido muchas campañas para evitar esto, que es la producción de terneros, ¿ya? Básicamente, un ternero entre 1 día de edad y 1 semana de edad es separado de su madre. El ternero es llevado a unos pequeños, son verdaderos iglúes en los que solamente cabe un ternero y en la entrada del iglú tiene una pequeña rejita en el cual el ternero como que puede asomarse. Y parecen verdaderos no sé, unos campos gigantescos llenos de iglúes. Eso deberían también, ojalá poder buscarlo para que se hagan la idea en Google Imágenes. Y la idea es evitar, bueno, al evitar de que el ternero se mueva, al restringir su libertad ambulatoria, se está generando una carne más blanda, se le alimenta y luego más o menos a las 24 semanas se les mata. Para generar la apetecida carne blanca, que es muy cotizada como una delicatessen culinaria,
se les da una dieta baja en hierro. De partida no se les da leche y los alimentos que se les dan tienen poco y nada de hierro para inducirlos a estados cuasi anémicos. De hecho, muchos de ellos desarrollan anemia, básicamente cáncer a la sangre por falta de hierro, pero tienen una rica carne blanca, ya una delicatessen culinaria. Y también otro método de producción de estos terneros para también inducir a esta carne blanca y esta anemia es que se les encierra en galpones absolutamente oscuros durante las 24 semanas de vida. Básicamente, lo únicos que tienen luz ahí son los trabajadores de esas fábricas que entran con sus cascos con linternas para poder darles comida. Pero eso es más o menos una idea de cómo... bueno, y lo último que faltó, los pollos que son criados para huevos viven alrededor de 8 años. Perdón, 1 a 2 años. Acá, respecto de los pollos que son criados para huevos, se da otra práctica muy cruel, que es la muda forzada. Básicamente, una gallina pone huevos por alrededor de 1 año y luego empieza a decaer la cantidad de huevos que produce, y además, esto es antropocentrista absolutamente, disminuye la calidad del huevo, ¿ya? Pierde viscosidad, entre otros factores. Entonces, una vez que la gallina cumple ese ciclo, pierde sus plumas, y una vez que nacen las plumas de nuevo, comienza a tener una suerte de segundo ciclo reproductivo importante, poniendo huevos. Entonces, la industria lo que hace es que mucho antes de que se cumpla esos 12 meses, antes de que se produzca esta muda natural, les sacan las plumas, obviamente todo esto sin anestesia, y producen esta muda forzada y logran enervar ese ciclo natural y mantener a la gallina produciendo huevos en mayor cantidad. O sea, si una gallina en estado natural puede producir entre 100 y 150 huevos al año, una gallina en una CAFO produce alrededor de 300 y 320 huevos al año, o sea, es casi 1 por día. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de las prácticas usuales y normalizadas. Básicamente, respecto de los pollos o de las gallinas, tenemos la muda forzada, tenemos la trituración viva de pollitos machos en la industria de huevos cuando tienen 1 día, y el despique. El despique está reconocido expresamente por el decreto 29 del cual hablamos presentemente. Consiste en una suerte como de cuchilla, una máquina, le cortan la mitad del pico cuando son bebés, esto por su bienestar, de acuerdo al discurso que intenta normalizar el decreto que tanto hemos criticado. ¿Por qué esto incide en su bienestar supuestamente? Porque la gallina, cuando está encerrada en estas jaulas de batería, hacinada, no va a picar a la otra gallina, porque obviamente en situaciones de estrés aumenta la agresividad entre los animales y se empiezan a hacer daños incluso a sí mismos. Entonces, al no tener la punta del pico, no puede dañarse a sí misma ni a otros. Respecto de los cerdos, una práctica normalizada y también reconocida por el decreto es la castración sin anestesia de los cerdos cuando son bebés. También las técnicas de marcaje, básicamente se toma la oreja del cerdo y se le hacen marcas en distintas partes de la oreja. Esto fundamentalmente para saber a quién pertenece el cerdo. El corte de cola, también reconocida como una práctica de bienestar animal por el decreto, se les corta la cola a los cerdos para evitar de que se las muerdan entre sí cuando están en situaciones de hacinamiento. También se les cortan los colmillos con unos verdaderos alicates cuando son bebés, se les sacan para que no puedan dañarse a sí mismos ni dañar a otros. Y una de las prácticas más crueles, ¿dónde está mi perro? Las prácticas más crueles son las jaulas de gestación en cerdas. Básicamente son unas jaulas que tienen 2 metros de largo por 60 centímetros de ancho, en las cuales las cerdas son encerradas durante 4 semanas, es decir, 1 mes completo, un poco antes de dar a luz y un poco después de dar a luz. Esto con la justificación de bienestar animal tendiente a evitar de que la cerda, por el hacinamiento y la sobrepoblación, simplemente se eche en el suelo y aplaste a alguno de los cerdos, lo cual obviamente, aparte de hacer sufrir al cerdo, hace perder producción y ganancia económica. Y en estas jaulas de gestación de cerdos, bueno, que también han existido campañas internacionales gigantescas para su abolición,
básicamente la cerda no puede ni siquiera tornarse o volverse a darse una vuelta en sí misma porque está en una posición básicamente que no puede salir durante, bueno, un mes completo. Tenía una profesora que siempre ponía el ejemplo, imagínense ustedes estar en un avión viajando en clase económica y estar ahí sentado sin poder salir de ahí durante toda su vida. Eso es básicamente una forma de hacerse la idea de cómo es estar ahí sin poder moverse. Las vacas también son objetos de prácticas también reconocidas por el decreto 29, como el descorne. Básicamente se le cortan los cuernos y dejan que la sangre salga hasta que se seque. Esto muchas veces genera infecciones graves, como está cerca de la cabeza, puede significar incluso la muerte. Se le cortan las colas también, todo esto sin anestesia, con la misma razón de los cerdos para que no se las muerdan. Otra práctica Diego, normalizada. Sí, cuéntame. eh, en un documental que se llama Huérfanos de la Leche, em, aparecen como con ácido a los terneros bebé con ácido, les echan ácido en los prominentes cuernos que ellos tienen para que no les siga creciendo. Y eso lo hacen sin anestesia. O sea, eh, no es un ácido, es la soda cáustica que uno ocupa para el baño, con soda cáustica. Se vio en ese documental eh, en compañías lecheras chilenas. O sea, no eran de otro lado, de aquí, de Chile. Bueno, Qué opinas de esto? O sea, ¿qué, qué pasa ahí? O sea, eso es sufrimiento, sí, obviamente. pero eso está absolutamente normalizado por la industria y por el ordenamiento jurídico chileno, y por eso pienso yo que es importante comenzar a manosear un poco la constitucionalidad del decreto 29 eh, y empezar a probar con acciones judiciales o administrativas para ver qué se podría hacer respecto a esto. Y bueno, uno piensa, bueno, todas estas formas absolutamente crueles e industriales de producción de animales se dan en países como Estados Unidos, como España, o quizás como Brasil, Argentina, que son grandes productores de carne, pero esto también existe en Chile. Bueno, voy a poner un ejemplo, el ejemplo de AgroSuper. Acá tengo las estadísticas, denme un minuto, para ver qué tan grande puede ser una industria productora. Tenemos que separar un poco las vacas, porque las vacas en general existe un mercado un poco de medianos, igual hay grandes productores, pero un mercado de medianos productores y está mucho más distribuido la producción de carne de vaca y fundamentalmente se produce vaca para el mercado nacional. Pero esto es distinto respecto de cerdos y pavos. Por ejemplo, AgroSuper tiene el 50%, estas son estadísticas que es prácticamente imposible encontrar estas estadísticas en Chile. Esto apareció en un reportaje en El País hace un año atrás. AgroSuper tiene el 53% del mercado nacional de pollo y el 52% de ventas de carne de cerdo. Pero respecto de pavo, tiene el 72% del mercado nacional. Esto, bueno, tenemos en cuenta que desde el 2008 AgroSuper es controlador de Sopraval, que era el mayor productor de pavo. De respecto a los salmones, la empresa afirma que tiene el 2,44% de la producción del mercado mundial. Eso es lo que dice la empresa. Lo que sabemos es que tiene el control del 24% de las salmoneras chilenas y las salmoneras chilenas representan la segunda producción mundial de salmones en el globo. Y bueno, emplea a 14.000 personas, exporta a 67 países, de los cuales obtiene el 40% de su facturación y tiene oficinas comerciales en Italia, Estados Unidos, México, Japón y China. O sea, acá vemos básicamente la existencia material de una CAFO, como las que existen en Norteamérica, y en cierto sentido podemos ver cómo la economía de escala, la integración vertical y horizontal, ha hecho crecer, ha permitido concentrar el mercado prácticamente en un solo productor, lo cual obviamente supone un peligro para el bienestar animal y para la generación de leyes que tiendan a la protección de animales. Es como ver, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos la producción de carne es una industria absolutamente gigantesca, no tiene ninguna comparación con lo que sucede en Chile, a pesar de que en Chile es bastante importante y se dan de todas formas todas estas prácticas crueles que se están dando en países europeos y en Estados Unidos.
pero es tal el lobby que alcanza en Estados Unidos de que salen presidentes republicanos como Bush sacando leyes absolutamente favorables y hechas a medidas de la industria de la carne, como por ejemplo existe una ley que se llama del derecho a right to farm, o el derecho como a explotar granjas. Existen leyes que consideran como terrorismo. En Estados Unidos es muy grave el delito del terrorismo. Consideran como terrorismo a las personas que ingresan a un matadero, por ejemplo, filman y luego esparcen o viralizan estas filmaciones. De todas formas, había algunos fallos que han señalado que son inconstitucionales en algunos estados porque limitan la primera enmienda, que es la libertad de expresión, pero sin embargo a nivel federal existen estas leyes, y existen leyes también que prohíben demandar a estas empresas por ruidos molestos, por olores o por otras clases de impactos ambientales. Eso pasa con los republicanos, pero resulta que después salen presidentes, bueno, como en su momento Clinton, como Obama, y ellos mejoran las leyes, es decir, tienen tanto dinero y tanto lobby que reparten dinero para todas las posiciones políticas, y salga el presidente que salga, básicamente va a seguir favoreciendo esta industria. Diego, y eso es Cuéntame. hay un comentario de un perfil que se llama Narices Húmedas, que es un programa online, que dice lo siguiente: si la verdad la carne como alimento es inapropiada para nuestros oídos, la carne en sí no es apropiada para nuestras bocas. Emarel Frechel. Exactamente, exactamente. Y creo que, bueno, hay un tema súper interesante que es como incluso para una charla completa, que es el carácter político que tiene el consumo de un alimento, ¿ya? Muchas veces, bueno, en general, años atrás, cientos de años atrás, el ser humano en general estaba mucho más en contacto con la producción del alimento. Y en general, cuando se mataba, no sé, pues un animal, muchas veces esto se hacía una fiesta o tenía como una significación mucho más trascendental, cultural, incluso metafísicamente, para un poco lidiar con lo desagradable y lo cruel y lo fuerte que es básicamente ejecutar animales y privarles de sus vidas para el consumo humano. Sin embargo, no solamente esto, sino que, o sea, no solamente un acto de consumo tiene esas consecuencias, sino que además tiene una connotación política importante. O sea, voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos existe mucho desarrollo de lo que es la comida orgánica o la producción local. Entonces la gente prefiere comprar local, comprar hortalizas que sean producidas en el mismo pueblo en que uno está viviendo, o quizás hasta leche de la misma granja del pueblo que alguien está viviendo. Pero siempre como esta forma de producción es a mucho menor escala, obviamente esto igual supone alguna forma un poco más elevada de bienestar animal, pero también implica gastar mucho más dinero en alimentarse. Entonces hay gente que dice, bueno, yo cuando puedo consumo local, trato de consumir orgánico, pero no siempre se puede. ¿Y por qué es importante intentarlo? Porque, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, una caja de leche de 1 litro que es producida en el estado en el que estoy viviendo o en el pueblo en el que estoy viviendo puede valer 1.000 pesos, ¿ya? Pero una caja de leche que es producida 10 estados más allá puede costar 700 pesos. Entonces, ¿cómo es posible que pase esto? O sea, una leche que está más cerca de uno producida es más cara que una que está mucho más lejos. Entonces, existen un montón de consecuencias que uno no es consciente muchas veces al momento de consumir. Como por ejemplo, la leche que es más barata, que viene de 10 estados más lejos, es transportada por tierra. Esto implica la utilización de petróleo y la contaminación, una huella de carbono mucho más grande y alta en ese producto en específico. Pero entonces si hay que transportarla, ¿cómo aún puede ser más barato? O sea, incluso ni siquiera una economía de escala muchas veces puede igualar esos precios. Pero después vemos las implicancias políticas de que Estados Unidos es un país petrolero, productor de petróleo, y que muchas veces contempla exenciones tributarias o beneficios o incentivos a las empresas para que consuman petróleo, y básicamente eso permite de que esa leche sea más barata. Pero también la industria del petróleo tiene un montón de externalidades ambientales, incluso políticas, guerras con otros países. O sea, cómo el acto de consumir una caja de leche
respecto de otra no solamente tiene consecuencias para el bienestar animal, para la economía local, sino ambientales y políticas grandes. Y es por eso que algunos dicen que cada acto de consumo, cuando uno se come un plato de comida, es un acto netamente político, en muchos sentidos. Y en ese contexto, Diego, regresando al ámbito de los salmones, una de las críticas que se hace a la acuicultura en general es que Chile, a diferencia de otros países, cuenta con mucha permisibilidad ambiental. En ese sentido, ¿cuál es el camino que tú crees que nuestro país debería seguir para proteger los intereses ambientales, considerando que, por ejemplo, cada vez que se escapan los salmones, estos son depredadores y perjudican la flora y fauna de la zona, que es muy rica? Bueno, la salmonicultura es justo lo que vamos a empezar a Sí. hablar ahora, y es todo un mundo, la verdad. Partamos de la base de lo que señalamos de que los salmones, como les dije, viven, o sea, son endémicos de los mares del norte, no del sur de Chile. ¿Ya? Yo estoy investigando cómo llegaron los salmones a Chile, porque generalmente cuando una especie está viviendo en un lugar de la cual no es endémico, se habla de una especie invasora. Sí. Generalmente, desde un punto de vista ambiental, una especie invasora es un mal que genera en el ecosistema porque implica la alteración del funcionamiento de ese ecosistema, la distorsión de la producción de los servicios ecosistémicos que un determinado hábitat es capaz de generar, implica el desplazamiento de otras especies de los nichos ecológicos de los cuales son propios. Es decir, por ejemplo, si hay una especie no sé, por ejemplo, el salmón se alimenta de plancton y de pequeños peces e insectos, o peces un poco más grandes en su etapa adulta, en estado natural. Entonces, si todas esas especies tienen un depredador y los salmones, por ejemplo, superan el número, van a quitarle comida a ese depredador y pueden producir la extinción de esa especie. O si una especie introducida se reproduce de manera descontrolada, también puede generar muchos desequilibrios ecosistémicos. Entonces, generalmente se considera una tragedia cuando una especie invasora alcanza un hábitat que no le es propio. Pero ¿qué es lo que sucede en Chile? ¿Ya? En Chile se introdujo el salmón en el sur de Chile a comienzos del siglo XX de manera intencional. ¿Ya? La justificación formal de las autoridades de la época era que existía un nicho ecológico que no estaba siendo ocupado por nadie, por ninguna especie. Interesante, porque eso es como muy extraño, ¿ya? Generalmente cuando una especie, si es que hay una especie que no tenga un depredador, se puede reproducir descontroladamente, pero en general el ecosistema en un estado natural tiende a equilibrarse. Pero la justificación no oficial, que está en algunas fuentes que la puedo compartir con quien quiera, señalan de que en realidad los intereses, al menos la clase gobernante de la época, era tener una pesca deportiva interesante, como la que existe en los mares del norte, en Estados Unidos, en Canadá, en el río Columbia, en los países escandinavos. Entonces, básicamente, uno puede encontrar hoy en día algunos abuelitos ya muy antiguos que dicen, no, yo cuando era chico me acuerdo que iba al río y pescaba las truchas. Pero las truchas no son endémicas de Chile, fueron introducidas intencionalmente para generar un mercado de pesca deportiva. Bueno, los salmones hoy en día son cultivados en Chile predominantemente en la región de los lagos, en la región de Puerto Aysén y en la región de Magallanes. En su mayoría en la región de los lagos, los lugares predilectos para hacer esto son en los fiordos de la Patagonia chilena, son producidas en condiciones que son súper criticadas a nivel mundial, que tienen relación con los impactos ambientales que ello supone, impacto para la salud humana y obviamente para el bienestar de los salmones. Partamos por el bienestar de los salmones. Básicamente, de poder nadar hasta 9.000 kilómetros en su vida, están reducidos, su vida está reducida a 2 años de vida en vez de 10 o 15 años de vida en estas jaulas pequeñísimas. Ahí recomiendo buscarlas en Google Imágenes. Son unas jaulas redondas, generalmente pueden albergar cientos de salmones. Sin embargo, estas jaulas redondas están dispuestas en grandes cantidades, de manera que en su conjunto un centro de cultivo pueda superar los miles de salmones cultivados,
En Chile no está regulada la biomasa por metro cuadrado. Esto quiere decir que no existen límites a la cantidad de masa de animal que existe en un determinado metro cuadrado de agua. Esto incide, obviamente, en que para maximizar utilidades, las empresas pongan más y más salmón dentro de estas piscinas, y esto, como ya hemos dicho, favorece a la transmisión de enfermedades, a la mutilación entre sí de los animales, al estrés y a la inmunodepresión. La inmunodepresión también tiene que ver con un montón de otras enfermedades relacionadas, como el calibus, que es un piojo que genera enfermedades en la piel y que es un vector que, según algunos estudios, tiende a la anemia infecciosa del salmón. ¿Ya? También, bueno, existen otros problemas de bienestar, como la alimentación de peces con peces, ¿ya? Básicamente, a estos peces, a los peces cultivados en cultivos acuícolas, se alimenta con harina de pescado o con aceite de pescado, que obviamente para poder alimentar a un pescado que se come, se matan cientos y cientos de miles de pescados pequeños para poder producir ese alimento. ¿Ya? Esto no solamente implica la depredación intensa de nuestros mares y cursos de agua, sino que también implica una suerte de conducta de canibalismo forzado que, dependiendo de las características etológicas del animal, puede ser más o menos intensa. Respecto del salmón, como ejemplo, o como paradigma ya de la industria acuícola nacional, el salmón, cuando es pequeño, se alimenta básicamente de insectos y de algas, y cuando ya está grande, se alimenta de peces pequeños. Sin embargo, esto, al no estar regulado, al existir un vacío, se les alimenta con lo que la práctica de la industria estima necesario alimentarlo, que es básicamente con peces. También, bueno, existen, quizás el mayor problema, o el problema por el cual más es famoso la acuicultura de salmón, es la utilización de antibióticos, ¿ya? Sí. Existen titulares, por ejemplo, oceana.com, que es una página especializada en la producción de animales acuáticos y en el bienestar de los, bueno, un poco contradictorio, pero señala de que la industria del salmón chilena es probablemente la industria de carne que más antibióticos utiliza en todo el planeta, ¿ya? Para poner un modo de ejemplo, Noruega es el primer productor acuícola de salmón. Noruega utiliza 0,17 gramos de antibióticos por tonelada de salmón producido, ¿ya? Sin embargo, en Chile se utiliza alrededor de 950 gramos, es decir, casi 1 kilo de salmón. Esto es 6 veces la cantidad de antibióticos que a nivel mundial se utiliza en cerdos, que son 172 gramos, teniendo en cuenta el ejemplo de la producción de cerdos como el ejemplo por antonomasia de una industria cárnica absoluta y completamente dependiente de los antibióticos. O sea, es decir, estos antibióticos son utilizados de manera preventiva para evitar el contagio de estos piojos del calibus, para tratar la anemia de salmón, para tratar las mutilaciones que estos animales se autoinfligen o infligen a otros en condiciones de hacinamiento, y básicamente esto está siendo consumido por el consumidor final, por los seres humanos. O sea, consumir salmón chileno puede ser extremadamente peligroso para la salud humana también. Y no solamente eso, sino que está comprobado que la sobredosificación de antibióticos es un vector que genera bacterias resistentes a los antibióticos, las cuales impregnan el fondo marino y afectan a otras especies, pero también bacterias que no solamente van a ser resistentes a los antibióticos que son aplicados en animales no humanos, sino también en animales humanos. Así que es un factor súper peligroso e importante tener en cuenta respecto de la salud humana. Otro factor grave, ecosistémico, que genera la agricultura del salmón y que no está bien regulado en Chile, es la eutrofización del fondo marino. Básicamente, la eutrofización es un proceso que consiste en la acumulación de material orgánico cerca, en las cercanías, en estos cursos de agua, cerca de los centros de cultivo. Este material orgánico básicamente son las fecas de los salmones, pero también la comida con la cual se lo alimenta, y, además de los antibióticos, pesticidas, fungicidas y otros químicos que se administran en estos animales.
¿Qué es lo que pasa? Esto cuando se acumula en el fondo marino no solamente modifica el relieve geográfico y puede alterar los cursos de agua, sino que el efecto más importante es que el aumento de material orgánico favorece el crecimiento de algas, como por ejemplo la marea roja. Y es muy típico cuando de repente uno ve como un agua, un mar, y se ve como algas flotando. Es un símbolo inequívoco de eutrofización. Cuando sucede esto, estas plantas hacen fotosíntesis arriba, en la superficie del agua, impide que la luz pase al fondo marino. Eso trae como consecuencia la muerte de las algas que están en el fondo marino, implica una disminución en la producción de oxígeno limpio de primera fuente, de fotosíntesis en el fondo marino. Al disminuir la cantidad de oxígeno, se torna anaeróbico el ecosistema y se torna inviable para la existencia de vida. O sea, la eutrofización puede causar la muerte de un montón de otras especies también. Y esto no está bien regulado en Chile, puesto que la eutrofización o el monitoreo de la eutrofización está solamente efectuado respecto de, por así decirlo, monitoreos debajo de las jaulas. Y si tenemos en cuenta que las jaulas están dispuestas principalmente en fiordos, este material orgánico no se deposita debajo de la jaula, sino que se va mucho más abajo del fiordo o incluso al mar. Y bueno, eso es como en términos generales respecto del bienestar del salmón. Existen muchos otros problemas a los cuales vamos a volver en breve para tratar los efectos ambientales que esto genera. Pero volvamos a los problemas ambientales en general de la ganadería intensiva, ¿ya? Sería genial si pudieran buscarlo en internet en este momento, una foto de una CAFO. CAFO se escribe CAFO. Que es el paradigma productivo de ganadería intensiva. Básicamente, esto está distribuido de la siguiente manera. Existen galpones gigantescos en los cuales están los animales hacinados y confinados mientras están siendo alimentados para ser engordados, y existen unas verdaderas piscinas o lagunas artificiales gigantescas, ¿ya? En estas lagunas artificiales gigantescas se depositan las fecas y la orina de estos animales, lo cual es particularmente intenso en la producción de cerdos. ¿Y para qué sirve la producción de vacuno? ¿Ya? Esto se le echan algunos químicos y se deja decantar. La parte que queda absolutamente decantada queda ahí en el suelo y contamina el suelo. Pero la parte que queda líquida se utiliza como fertilizante para fertilizar muchas veces campos de cultivo que están exactamente en el mismo lugar físico, al lado de estas instalaciones en que están confinados los animales y al lado de estas verdaderas lagunas. Esto es generalmente, principalmente, la causa fundamental de los malos olores que existen cerca de estos centros de confinamiento animal. ¿Qué pasa? Que cuando no solamente estando estos desechos en esta suerte de lagunas, sino también cuando se esparcen entre los campos de cultivo, genera una contaminación del suelo, del subsuelo, de los cursos de agua subterráneos y también de los cursos de aguas aledaños, como también del aire que es respirado por las comunidades que viven cerca de ello. Esto es particularmente grave respecto de las operaciones de confinamiento y engorde de vacas, ¿ya? Y también de cerdos. ¿Y por qué? Pongamos el ejemplo de las vacas. Las vacas, cuando son alimentadas con pasto, producen obviamente menos carne porque tienen que moverse para alimentarse y porque el pasto en general tiene menos calorías que el maíz, que el grano, y muchas menos calorías que el grano dado en grandes cantidades varias veces al día para efecto de engorde. Sin embargo, el grano, cuando una vaca es alimentada con grano y esa vaca hace sus deposiciones, ese grano tiene muchas más cantidades de metano. Es decir, una vaca cultivada en una casa alimentada con grano puede producir alrededor de 100 a 500 litros de metano por día, ¿ya? El metano es uno de los principales gases de efecto invernadero y es por eso que hoy en día, bueno, existen distintas cifras que van entre el 15 y el 20%, pero como que la más autorizada es que la producción, o sea, la ganadería industrial de animales a nivel mundial es generadora del 17% de los gases de efecto invernadero. O sea, es un agente importantísimo en el calentamiento global y en el cambio climático. Y eso, si lo comparamos con una vaca que es alimentada con pasto,
según algunas fuentes, acá yo en verdad he encontrado todo, según algunas fuentes dicen que no contamina mucho poco o prácticamente nada. Según algunos, contamina un poco menos, y según algunas otras fuentes, contamina más o menos parecido que una vaca alimentada con grano. Sea como sea, pareciera ser que una vaca alimentada con pasto contamina menos, pero en realidad el daño que va a sufrir en cuanto a su bienestar y dignidad animal va a ser más o menos similar, o quizá un poco menor, pero similar. Diego. Bueno, también, déjame decir solamente esto, Ya, que ok. para cerrar este punto, Perfecto. también cuando una vaca es alimentada con pasto y se hace el tratamiento de estos residuos y se esparcen estos campos de cultivo adyacentes a los centros de confinamiento, existen estudios que dicen que tiende a absorberse o a degradarse por la tierra de mejor manera que cuando se trata de una vaca alimentada con grano, porque al menos 1/3 de eso debería degradarse y los otros 2/3 quedan dando vueltas. Y básicamente eso se va al aire, se va al suelo, y eso causa problemas respiratorios, y básicamente la gente que está viviendo cerca de eso está respirando caca y orina. Chuta. Y bueno, también quería terminar ese punto nada más. Diego, para ir cerrando ya esta charla que ha sido muy interesante, muy ilustrativa y muy informativa, primero, ¿cuál es el mensaje principal que te gustaría transmitir a la gente que nos está siguiendo a esta hora de la tarde-noche en relación a este tema de la acuicultura y la agricultura intensiva y los problemas de bienestar animal? Bueno, básicamente yo creo que la gente debería como comenzar a reflexionar de una manera como más integrada con respecto de todas las consecuencias que la producción industrial de animales tiene no solamente en el ecosistema, sino también en el bienestar de los animales y en la propia salud humana. Es importante tener en consideración el gran sufrimiento que se produce a los animales, también la gran posibilidad que se puede, en la que puede desembocar esto de aumentar la degradación de los ecosistemas en los cuales vivimos junto a los animales, y también tener en consideración de que hoy en día más que nunca existen posibilidades de acceder al conocimiento que nos permitan tener claridad conceptual y material acerca de todos estos temas, sino que también hoy día más que nunca es posible optar por hábitos alimenticios que son mucho más amigables con el medio ambiente, con nosotros mismos y también con los demás animales. Eso básicamente. Perfecto. Juan Carlos, ¿algo más que agregar? Sí, principalmente que la mayoría de las personas entienden o tienen una cierta dicotomía en cuanto a qué animal tenemos que defender, que cuál animal tiene más derecho que otros. Y aparentemente los animales de compañía tienen mucho más protección, incluso legal y jurídica, que los animales de granja. Y más que una reflexión, quería preguntarle a Diego, como director del Centro de Estudios de Derecho Animal, ¿cuáles serían los pasos siguientes a dar? Igual hablábamos de la posibilidad de hacer querellas, de hacer denuncias, de buscar la parte administrativa, del decreto del cual nos hablaste, pero en concreto, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como chilenos eh, para evitar todo este tipo de sufrimiento y de crueldad con los animales, ya no solo en gatos y perros, sino que también los de granja? Bueno, yo creo que más que, por ejemplo, crear una ley que prohíba matar a estos animales, o más que quizás incluso que crear una suerte de categoría jurídica especial para los animales, que yo creo que es necesario hacer, yo creo que el derecho o la ley en un sentido muy amplio no es nada más ni nada menos que la cristalización de una lucha de fuerzas
que existente en una sociedad determinada, en un momento determinado, y es una cristalización de un orden político, ¿ya? Como cristalización de un orden político, la cultura no se cambia mediante una modificación legislativa, sino se cambia desde abajo, por así decirlo, no desde arriba. Entonces yo creo que es súper importante generar instancias, por ejemplo, como esta, que permitan informar de manera bastante general cómo los animales son producidos. Yo creo que es importante también generar instancias que permitan extender la frontera de protección de los animales y no reducirlos únicamente a las mascotas. Y también es importante dar cabida a todos aquellos que pretenden contribuir al cambio cultural en lo que refiere a nuestros hábitos alimenticios. Hoy día existen muchas formas de nutrirnos de manera balanceada, sin incurrir, por ejemplo, en alimentos modificados genéticamente, en animales modificados genéticamente, como algunos salmones, por ejemplo, como sucede en Norteamérica, y también tender a actos de consumo que permitan, de alguna manera, restar mercado a las grandes productoras de animales. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que los abogados y las organizaciones animales tienen una labor súper importante en esto, las organizaciones en distribuir, por así decirlo, generar, compartir, viralizar esta clase de contenidos, y también los abogados en contribuir al desarrollo dogmático del derecho animal, básicamente, especialmente dedicado a identificar remedios jurídicos, mecanismos jurídicos, herramientas jurídicas que están distribuidas en distintas leyes que no están destinadas a proteger a los animales, pero que pueden ser utilizadas para de alguna forma enfrentar estos casos, y sobre todo aquellos casos más grotescos de explotación de animales. Y obviamente el ensayo de prueba y error, intentar acciones, intentar remedios jurídicos, también para aquellos que están más cercanos quizás como al poder legislativo, proponer estas ideas con los parlamentarios con los que estén trabajando, y básicamente yo creo que es súper importante para los abogados y para las organizaciones animales utilizar los medios de comunicación, es decir, utilizar la prensa, utilizar internet, las redes sociales, para cada vez que se interponga una acción, cada vez que se solicite una autoridad que se pronuncie respecto a una materia, básicamente exponerlos no con un sentido de vamos a atacar a estos políticos o vamos a atacar a esta industria. La idea es que nadie se ataque y todos podamos vivir de una manera armónica y colaborativa en la sociedad que permita la mayor realización material y etológica de los animales humanos y no humanos, ¿ya? Pero sí yo creo que la prensa y la presión social se retroalimenta junto al cambio cultural con la exposición mediática tanto de todas estas nuevas tendencias de pensamiento como también de las reacciones que tienen nuestras autoridades, por así decirlo, como, qué sé yo, legisladores, gobernantes, jueces, entre otros. Perfecto, dándole espacio a los comentarios de la gente. Tierra Espectral Roja dice: informar, educar, concientizar a los consumidores. Ese es el camino a seguir. Si queremos abolir leyes mientras la gente consuma pensando que es bueno, van a seguir estas empresas cárnicas. Por otra parte, Narices Húmedas dice: veganismo es la opción ética. Marcia Govinda Condoy Truyenque menciona: una reforma educativa que tome en cuenta a los animales, es el camino a seguir. Y por otra parte, Narices Húmedas dice: gracias Diego, Luis Felipe y Jeda por la charla realizada. A lo cual le damos, por cierto, los agradecimientos correspondientes a todos los comentarios dados por la gente. También agradecimientos a Diego Plaza Casanova, abogado del Centro de Estudios de Derecho Animal, SEDA Chile. Y les contamos que esto fue parte del ciclo de charlas por los animales organizado entre entre Fundación Gestión Ética para la Dignidad Animal y Equipo de Protección Animal EPA Chile. Sí, es verdad, tuvimos varios inconvenientes técnicos, pero lo que importa es que se escuchó la voz. Y la voz fue fuerte y clara diciendo: está esta industria, hay que
poner más mano dura y proteger a los animales y el medio ambiente, no necesariamente por una idea de veganismo, porque sabemos que mucha de la gente que está escuchando puede ser que consuma carne, sino por una suerte de desarrollo sustentable y, por cierto, de respeto a los animales en todo sentido. Y finalmente me gustaría decir algo. Dale. ¿Existe la posibilidad que quizás en EPA se pueda generar como un link para que se pueda descargar la presentación? Básicamente para ver las imágenes. Sería Sí, interesante el que esté interesado en verlo. Es una lástima que no se haya podido ver porque es extremadamente impactante. Y eso que intencionalmente no utilicé las más grotescas. Simplemente traté de ser justo con la industria y no poner las peores, sino poner las más usuales nada más. Así que sería súper interesante si las pueden ver. Diego, Ahí, si existe esa posibilidad, conversémoslo con Juan Carlos en forma interna. Y por cierto, también dejar amarrado el tiro, en el buen sentido, por cierto, de generar otra instancia respondiendo al mismo llamado que tú hiciste, donde participe SEDA, GEDA, EPA, respecto a este y otros temas muy relevantes del derecho animal. genial, eso suena genial. Estamos todo ahí. Para terminar, Luis Felipe, mañana tenemos la repetición de una charla que también tuvo problemas técnicos, pero que vamos a repetir mañana a las 18:30 horas. Tradiciones chilenas que atentan contra los derechos animales. Vamos a repetir la intervención de María Celeste Jiménez y de Constanza Catalán, rodeo y jineteadas. Mañana la repetimos a las 18:30 horas y el día jueves nos vamos a encontrar con Beatriz, una etóloga, que nos va a hablar cómo mejorar el comportamiento humano para el bienestar animal. Así es. A ver, tal como ha sucedido la otra semana, seguimos con diversas presentaciones online donde múltiples especialistas van contando sobre sus temas y de algún modo generando lo que todos tenemos que lograr como meta, hacer un activismo informado, porque solamente estando informados podemos llegar a defender integralmente a los animales. Y por cierto, les contamos que dentro de las próximas semanas también vamos a empezar a incluir a agrupaciones tanto de Santiago como de regiones para que nos cuenten sus historias, cómo se formaron, sus sueños, anhelos y, por cierto, las necesidades de ayuda. Desde ya, muchas gracias a Diego Plaza Casanova, abogado de SEDA Chile, por la disposición y la comprensión frente a los problemas técnicos que hubo. Y lo dejamos invitado, tal como dijo Juan Carlos, para mañana miércoles a las 18:30 horas con la abogada María Celeste Jiménez y Constanza Catalán, activista por los animales, para hablar de rodeo, bien digo, y las jineteadas. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos. Que estén bien todos. Saludos.